Hola, ¿cómo están, hermanos? Vamos a seguir con la predicación del día de hoy. Sería la predicación del domingo, pero en esta ocasión vamos a hacer una predicación temática. Y de manera de introducción yo quiero decirles que realmente por la situación en la cual estamos pasando todos en el mundo, por esta gran pandemia, es muy desfavorable para muchos de nosotros. Sinceramente son pocas las personas, a no ser que tengan una gran cuenta bancaria, que se están preocupando mucho por la economía de su hogar. Tanto así que nos llegamos a afanar por las riquezas y queremos acumular, acumular, acumular. De por sí, hermanos, el mundo ya era muy dado a que la valía de cada persona dependía de las riquezas que uno tenía. Y ahora con esto de la pandemia, la falta de trabajo, es muy fácil afanarnos por la riqueza de este mundo. Por eso, en la predicación del día de hoy yo le he titulado Advertencia contra las riquezas. Advertencia contra las riquezas. Y el verso que vamos a ver se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 a 10, y dice así nuestro texto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, en la predicación del día de hoy veremos dos aspectos fundamentales que todo cristiano debe considerar al contemplar las riquezas de este mundo. Y el bosquejo se los presento de la siguiente manera. Del verso 6 al verso 8, el punto número 1 del bosquejo, del verso 6 al verso 8, el contentamiento con nuestras posesiones. Y el punto número 2, que consta del verso 9 al 10, razones para no codiciar las riquezas. Ya teniendo en claro esto, vamos al punto número 1, el contentamiento con nuestras posesiones, del verso 6 al verso 8, y vamos a entrar de lleno con nuestro primer verso, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice el apóstol Pablo. Cada vez que podamos ver en la palabra de Dios algún consejo de los apóstoles, hermanos, nuestro corazón debe de recibirlo como un consejo no de hombres, sino de Dios mismo. Y es aquí en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que existe una verdadera ganancia. Es decir, hay algo que es en verdad provechoso para la vida espiritual, lo cual es, de acuerdo con Pablo, la piedad acompañada de contentamiento. Vamos a analizar la primera palabra, la cual es piedad. Y esta palabra significa, pongan atención, devoción a las prácticas y a las creencias religiosas apropiadas de Dios, lo cual nos permite ver que la verdadera piedad es un estilo de vida que los cristianos debemos de llevar a cabo y permitir que las personas a nuestro alrededor lo vean. Pablo habla de esta piedad en 1 Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8, cuando dice esto: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es mejor ejercitarnos en el estudio de la palabra, la oración y las buenas obras antes que ejercitarnos físicamente, ya que este cuerpo terrenal morirá, pero el alma permanecerá. Volviendo a nuestro verso, Pablo le dice al joven líder que esta piedad debe de estar acompañada de contentamiento, es decir, el Hijo de Dios piadoso debe de estar satisfecho con sus circunstancias y situaciones de vida. Esto implica que el Hijo de Dios no debe de reprochar nada a su Padre que está en los cielos, más bien debe de dar gracias por todo, como dice Efesios capítulo 5 verso 20, ya que este cristiano se humillará y reconocerá que Dios le ha dado más de lo que merece, hermanos. Pero nace la pregunta, ¿de dónde podemos sacar las fuerzas necesarias para vivir una manera piadosa y con contentamiento? Repito la pregunta, ¿de dónde podemos sacar las fuerzas necesarias para vivir
de una manera piadosa y con contentamiento? Para contestar esta pregunta, vamos a voltear a ver la vida del apóstol Pablo, hermanos. En una ocasión en la cual el apóstol se encontraba en una prisión romana, él les escribe a los filipenses diciéndoles: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. Cristo mismo es la fuente, hermanos, de acuerdo a este texto y a la vida de Pablo. Cristo mismo es nuestra fuente de fuerza. Nuestro Señor nos fortalece, hermanos, en la prueba y nos anima con su promesa de vida eterna a perseverar en una vida piadosa y llena de contentamiento. Entonces, si tú realmente quieres una vida piadosa y llena de contentamiento, no tienes que estarlo buscando en otros lugares. Tienes que correr directamente a Cristo, ya que, de acuerdo con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este texto no significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que tú simplemente por invocar el nombre de Cristo podrás hacer cualquier cosa, como por ejemplo comprar un boleto de lotería y sacarte premio mayor. No, esto no quiere decir el texto. Lo que el texto está diciendo, lo repito, es que en Cristo encontrarás tus fuerzas que te sostendrán y Él es el que te fortalecerá en todo y en cualquier situación también. Vamos al siguiente verso de nuestro texto principal, 1 Timoteo capítulo 6, verso 7, el cual dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pablo fue contundente con este comentario a Timoteo, recordándole al joven líder que no importa en cuánto se esfuercen las personas a atesorar riquezas, ellas nunca podrán llevar sus posesiones al mundo. Ellas nunca podrán llevar sus posesiones al otro mundo cuando estas personas mueran. Además, este verso es un recordatorio de la vida limitada que todo humano tiene en esta tierra. Recordemos lo que dice la santa palabra de Dios con respecto al ser humano en este aspecto. Dice Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde procede el hombre? Del polvo de la tierra. ¿A dónde irá después de morir? Pues al polvo de la tierra, hermanos. Aún Jehová, quien fue quien nos dio vida, en uno de sus juicios dice en Génesis capítulo 6, verso 3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, o sea, pasajero, mas serán sus días 120 años. Además tenemos un corto tiempo en este mundo. Y por si fuera poco, el apóstol Pedro nos recuerda en una de sus cartas que toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así de pasajera es nuestra vida, de acuerdo con 1 de Pedro capítulo 1, verso 24-25. Una vez teniendo esto en mente de nuestra condición temporal en este mundo, podemos ver que las palabras de Pablo a Timoteo toman un mayor sentido, hermanos. ¿Para qué aferrarnos con las riquezas temporales de este mundo si a fin de cuentas al morir nada podremos llevarnos a nuestra morada celestial? Y esto nos tiene que traer en memoria la parábola de rico insensato, cuando dice Lucas capítulo 12, verso 16 al 21, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate.
Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. En otras palabras, así son las personas que no viven una vida cultivando la piedad. Que en este tiempo de pandemia o fuera del tiempo de pandemia, siempre están viendo por el hoy y por las riquezas de este mundo, lejos de preocuparse por su vida espiritual, piedad acompañada de contentamiento. Así son. Siempre piensan en grande, piensan qué van a hacer mañana, pero dejan a Dios a un lado. Eso no es nada provechoso, tomando en cuenta nuestro corto tiempo en esta tierra. No lo sé, tal vez nosotros vivamos 50 años más, 20 años más, 10 años más, un día más. Aún así, aunque vivamos 100 años más, es corto este tiempo, ya que aprovecharlo correctamente. Continuamos con nuestro verso principal, 1 de Timoteo capítulo 6, ahora en el verso 8, dice así la palabra de Dios: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo. Estemos contentos en esto. Como queriendo ser aún más específico, el apóstol Pablo ahora le dice a Timoteo que solo se contente con el alimento, o sea, con su sustento, y con abrigo, un lugar donde cubrirse, y con ropa. Esto sin duda contradice lo que este mundo espera que poseamos, hermanos, ya que estamos acostumbrados a que la cantidad de nuestras posesiones refleje nuestra valía como personas. Pero Jesús, nuestro Señor, dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mateo capítulo 12, verso 15. Sin temor a equivocarme, todos, hermanos, sin temor a equivocarme, todos los que estamos aquí, anhelamos mejores cosas. Anhelamos, no sé, una casa más grande, anhelamos una tele mejor, anhelamos un mejor puesto en el trabajo, anhelamos un mejor coche, quizá los más jóvenes anhelen nuevos videojuegos, pero a pesar de que todas estas cosas no son malas en sí, por sí mismas, no está mal anhelar una casa, no está mal anhelar nuevas posesiones, no está mal anhelar un nuevo carro, no es malo esto. Pablo nos recuerda que un corazón piadoso y lleno de contentamiento sabrá dar gracias con lo que tiene y aún estará seguro en su corazón que posee más de lo que necesita. Esta es la diferencia. Hasta este punto tal vez alguien dirá: todo esto suena muy bonito, todo esto suena muy bonito, pero la realidad es muy distinta. Y quizás pienses: mi situación no es nada favorable. ¿Cómo quieren que dé gracias a Dios si aún apenas tengo para comer? Ninguno de ustedes entiende por lo que mi familia y yo estamos sufriendo. Bueno, mi hermano o hermana, déjame decirte que Dios en ninguna parte de su santa palabra dijo que el contentamiento sería fácil. Al contrario, si piensas que mereces más de lo que tienes, entonces te animo a que pidas perdón a Dios y te arrepientas de tu pecado. O si crees que la palabra de Dios es dura al pedirte contentarte con lo que posees, entonces ora a Dios para que te permita ver su gran amor en medio de tu prueba, hermano. Duro es confiar en la palabra de Dios. Pero recuerden, antes de buscar cualquier cosa material, dice nuestro Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afainéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, versos 33 a 34. Y busquemos consuelo en estas palabras que Jesucristo le dio a sus discípulos y por lo tanto aplican hoy en día a nosotros. Acompáñenme a Lucas capítulo 12, verso 22 al 23, y también vamos a leer verso 29 al 31 de este mismo capítulo de Lucas. Dice así la palabra de Dios.
Lucas capítulo 12, verso 22 al 23. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Verso 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiedad e inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces nuestros ojos no tienen que estar puestas en las ganancias de este mundo, en las cosas materiales, en las riquezas que podemos alcanzar, o en las riquezas que por la situación que estamos viviendo no podemos alcanzar, sino que nuestra mente tiene que estar puesta en el reino de Dios, buscando primeramente su justicia y por medio de eso glorificar a nuestro Dios, porque esa es la razón por la cual tú estás en este mundo, hermano. Para glorificar a Dios, no para cumplir tus propios anhelos, muchas veces codiciosos. Así es, hermanos. Esta es la verdad de la palabra. Tú estás aquí para glorificar a Dios, no para tener tu mejor vida hoy, como muchos predicadores falsos hacen creer a las personas. Entonces, si tú estás aquí para glorificar a Dios, también tienes que estar aquí para darle gracias aún en cualquier momento de tu vida, sea cual sea tu situación, hermano. Por eso no hay que afanarnos con las riquezas. Pero vamos al punto número 2 del bosquejo de ese sermón. Razones para no codiciar las riquezas, versos 9 al 10. Dice así, 1 Timoteo capítulo 6, versos 9 al 10. Dice así la palabra de Dios: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y con base a estos textos, hermanos, daré 5 razones para no codiciar la riqueza de este mundo. Vuelvo a lo mismo, hermanos, lo repito. El dinero no es malo en sí, es malo el amor al dinero, como lo veremos aquí. Entonces, primera razón para no codiciar la riqueza de este mundo es porque se cae en tentación y en lazo. La idea que Pablo quería dar a entender a Timoteo por medio de esta frase era la de caer en una prueba que resultaría en una trampa mortal puesta por el enemigo. El dejar que nuestra mente caiga en las ilusiones de esta vida solo provoca que seamos infructíferos para el reino de Dios. Y esto queda más que comprobado en una parábola que nuestro Señor Jesucristo dijo, la de la parábola del sembrador. Dice Mateo capítulo 13, verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Entonces, si tú te dejas engañar por la riqueza de este mundo, si tú solamente permites que en tu corazón haya codicia al anhelar mayor y mayor cantidad de dinero, puede ser, y es muy probable que ocurra con esto, tarde o temprano pasará, hermanos, tu vida dejará de ser infructuosa. ¿Por qué? Porque ya no buscarás primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que ahora buscarás cómo hacer más ganancias. Así es esto, cuando uno abre la puerta al pecado. Razón número 2. Provocan codicias necias y dañosas. Al anhelar las riquezas de este mundo, hermanos, nuestro corazón pronto caerá en el pecado de la codicia, el cual es un deseo intenso y desbordado que va creciendo en nuestros corazones sin control. Podemos comparar este sentimiento como una pequeña chispa que va creciendo hasta convertirse en un gran fuego que quema todo a su paso y arrasa con todo lo que encuentra, sin importar a quién destroce. Con la codicia dentro de nosotros, nunca estaremos satisfechos con lo que tenemos y solo menospreciaremos nuestras posesiones, envidiando y hasta maldiciendo a las personas que cuentan con más riquezas que nosotros,
olvidando que lo que tenemos es por gracia. Santiago nos advierte de la codicia. En Santiago capítulo 4, verso 1 al 4, dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh alma adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Razón número 3. Para no anhelar las riquezas de este mundo. Nos hunden en destrucción y en perdición. Aquí la palabra de hundir habla de la idea de un naufragio. Nuestra razón y nuestro control son hundidos por nuestros deseos y por ende destruidos por nuestra codicia. Ya no pensamos ni actuamos conforme a la palabra de Dios, olvidando lo que dice el apóstol en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuarta razón por la cual no tienes que codiciar la riqueza de este mundo, y es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Cuando Pablo habla de la raíz de todos los males es el amor al dinero, no se refiere a que el dinero es el causante original del pecado, sino a lo que se refiere es que el pecado de amar al dinero es el detonador de otros pecados como la envidia, la codicia, las contiendas, los menosprecios, el no ser agradecido, entre otros. Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 6, verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, en el momento, hermanos, en el cual tú te afanas con las riquezas de este mundo, sea cual sea tu situación, ya sea buena o sea mala, en el momento en el cual tú te afanas con las riquezas de este mundo, no solamente llegas a ser fructífero, infructífero en tu vida espiritual, sino que poco a poco estarás olvidando a tu Señor, ya que ya no le servirás a Jesucristo y buscarás agradarle a Él, sino que poco a poco empezarás a agradarle, a servirle al Dios de las riquezas, a la riqueza en sí. Y eso es algo de preocuparse, hermanos, algo en la cual tenemos que tener mucho cuidado, porque el cristiano solamente le sirve a un Señor, a Cristo, y los demás son simples deseos, son simples ídolos en nuestro corazón, en los cuales tenemos que estar combatiendo siempre. Y esto, hermanos, este punto nos lleva al siguiente, a la quinta razón, la cual es, nos extravía de la fe y somos traspasados por muchos dolores. Puede ser que esta ambición de querer atesorar riqueza, de querer tener más dinero, de no estar contento con lo que Dios te ha dado aún hoy, no tener un corazón agradecido, puede ser que esto a la larga o en corto plazo te lleve a extraviarte de la fe, hermanos. Y esto ha sido el causante de que muchas personas hayan caído alrededor de los años en extraviarse de la fe. Te voy a dar 3 ejemplos que aparecen de la Biblia de personas que se han extraviado de la fe por el amor al dinero. El primero es Acán, que él se menciona en Jueces capítulo 7, verso 19 al 21 y verso 24 al 27. Prácticamente el capítulo 7 de Jueces habla de Acán. ¿Quién fue? Rápidamente, cuando Josué estaba conquistando junto con el ejército de Israel Jericó, Dios ordenó que nadie tenía que tomar nada para sí mismo, que no iba a haber botín de guerra. El único que desobedeció fue Acán, a una persona que pertenecía a la tribu de Judá. Desgraciadamente, en la siguiente guerra contra el pueblo de Ahí, un pueblo pequeño, los israelitas perdieron.
Josué se humilló al Señor y el Señor le reveló a Josué que Acán había pecado, que Acán había tomado botín de guerra, había tomado del anatema. Y Dios dijo, quita el mal de en medio del pueblo. Pocas palabras, mata a Acán. Josué investiga, llegó el turno de Acán. Josué le dice, hijo mío, confiesa tu pecado. Y Acán dice, yo he hecho así, así y así, yo tomé del anatema. Y Josué, ¿qué tuvo que hacer con Acán? Aunque Acán se ve que confesó, quizás, sinceramente, Josué tuvo que obedecer a Dios y matar a Acán, a su familia y a su ganado. Una persona que antes de obedecer a Dios decidió irse por la codicia y preocuparse por las riquezas de este mundo. Segundo ejemplo, Ananías y Zafira. Si ustedes lo recordarán, ellos se encuentran en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 5, estas dos personas, este matrimonio dijo, vamos a vender nuestra heredad y todo lo que obtengamos de la venta, lo vamos a dar a la iglesia para la obra. Ellos por sus propias palabras dijeron que lo iban a dar para la obra, pero engañaron al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y y Pedro dio palabras de muerte para estas dos personas. Y estas dos personas murieron por su codicia, por amar las posesiones de este mundo. Y tercer ejemplo y último, tenemos a Judas Iscariote, quien por unas cuantas monedas de plata vendió a nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. ¿Qué mayor ejemplo que Judas Iscariote de una persona que prefiere antes servir al Dios riqueza antes que al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aquella persona que estuvo en los pies de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aquella persona que fue uno de los 2 escogidos, esta misma persona fue quien traicionó a nuestro Señor. ¿Por qué? Por amor al dinero. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado en dónde ponemos nuestros ojos. Tengamos mucho cuidado en qué es lo que busca nuestro corazón. En cualquier momento, hermanos. En cualquier momento. Concéntrate en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no la riqueza de este mundo, que lo único que te van a hacer es ser infructífero, te van a llevar a servir a otros dioses y muy probablemente también te lleven a naufragar de la fe. De manera de conclusión, hermanos, quiero decir que el dinero, las riquezas, no son malas en sí. Repito, el dinero o las riquezas no son malas en sí. Lo malo es dejar que la codicia y la falta de contentamiento nos domine. ¿Y tú, hermano, amas más las riquezas de este mundo que a Dios? ¿Anhelas egoístamente tener más posesiones? ¿O genuinamente ves las riquezas de este mundo como un medio para glorificar a Dios? No te equivoques, hermano, hermana. Solo en Cristo hay verdadero gozo y verdadero contentamiento. Busca una vida de piedad acompañado de contentamiento. Dios les bendiga, hermanos.